Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo con gusto una vez más, esperando que se encuentren muy bien, chicas, chicos, mis niños, digo yo, los extraño muchísimo. Espero en Dios que ya pase todo esto prontamente. Bueno, nuestra sesión de este sábado próximo nos habla de un tema bastante interesante y que viene ligado con el tema de la semana anterior. Y de antemano quiero agradecer muchísimo a sus compañeras que enviaron su video. Muchísimas gracias. Los dos los envié a coordinación y a dirección para que disfrutaran de ellos también nuestra parte de corporativo y al igual sus compañeros que son mis alumnos, algunos que han sido mis alumnos también se los compartí. Muchísimas gracias por ello. Este pequeño proyecto que resultó muy interesante y muy motivante para todos sus compañeras y compañeros de la universidad. Muchas gracias, mi cariño, mi reconocimiento. También quiero aprovechar, antes de iniciar con nuestra sesión, que el próximo domingo, pues es Día de las Madres. Muchas de ustedes ya son mamás. Felicidades, mi cariño, mi reconocimiento y mi respeto y esperando que se la pasen sensacional. Dentro de todo esto, pues lo que más pedimos, y hablo como mamá, es estar con nuestros hijos, es apapacharlos y sentirlos. Y ahora no hay excusa de que no estemos ahí con ellos, entonces pues vamos a disfrutarlos. A las que no son mamás, les mando también mi cariño porque son mamacitas y les mando un cariño extra para sus mamás, también a los chicos. Abrácenlas, motívenlas, porque créanos que también como mamás nos llegamos a desmotivar con todo esto, porque llegamos a formarnos pensamientos de qué irá a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con todo esto. Pero bueno, abrácenlas, yo creo que no hay mejor regalo para una mamá que un abrazo, un beso y un te amo, te quiero mamá y gracias por estar ahí. Entonces les mando pues todo este reconocimiento, ¿vale? Y dentro de este mismo tema de la emoción, pues justamente nos compete trabajar la emoción, las emociones en general, de dónde viene, por qué nos emocionamos, ¿no? Resulta como muy familiar decir, ay, qué emoción, ay, estoy emocionada, ay, qué padre, qué chido siento, ¿no? Pues es esta parte de la emoción y pues en definición la emoción es un estado afectivo que experimentamos en una reacción, subjetiva a un ambiente determinado y viene acompañada pues de cambios orgánicos, fisiológicos, de llanto, de risa. Hay quien, por ejemplo, se emociona tanto y le da tanta risa a algo que a lo mejor a nosotros digamos porque se ríe, ¿no? Hay una actriz muy famosa que es Consuelo Duval, no sé si ustedes la ubican, por ahí fue Federica Peluche, donde como actriz ella menciona que cuando se pone muy nerviosa le da por reír mucho y como le dan ataques de risa se hace pipí. Entonces en esa parte es para explicarles justamente de cómo la emoción puede llevarnos o ir acompañada de ciertas reacciones fisiológicas. También, por ejemplo, cuando sentimos tristeza, ¿no? Podemos llegar a tener la reacción del llanto o incluso también de la risa. Estas emociones hacen que nuestro organismo se adapte a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones. Por ahí alguien comentó la película esta de Disney, ¿no? Que tiene que ver justamente con la psicología de las emociones. Nos habla de que nuestra mente por ahí está sentadas, moviendo un tablero maquiavélico, diría yo, en estas emociones de la tristeza, el miedo, la alegría, la ira, el asco, ¿no? Así, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con la parte de las emociones en nuestro organismo. Las emociones, pues según han demostrado diversos estudios, juegan un papel fundamental en la salud de una persona. ¿Por qué? Alguna vez se los comenté. La gripe, por ejemplo, nos llega cuando estamos muy saturados de emociones que no podemos externar. Por ejemplo, la migraña, quienes padecemos migraña, curiosamente, y digo curiosamente porque a lo mejor en un momento dado no lo tomamos así, pero cuando estamos con mayor presión de trabajo, de familia, de dinero, de muchas cosas, inmediatamente la migraña surge, ¿no? Entonces tiene que ver con esta parte de las emociones. Por ejemplo, también los quiroprácticos, también los médicos homeópatas mencionan
por ejemplo, cuando nos duele la columna, nos preguntan, ¿qué área le duele? Por ejemplo, a aquellos que nos duele muchísimo esta parte de aquí arriba, en la parte alta de la columna, tiende mucho a ser cuando somos personas que cargamos hasta con la tristeza del perro, ¿no? Nos saturamos de emociones, cargamos tanto el costal que decimos, ya no aguanto la espalda, ¿no? Ya siento que ya no puedo, ¿no? O por ejemplo, también se habla que cuando nos duele una rodilla, somos aquellas personas inflexibles, aquellas personas que no perdonamos con facilidad, ¿no? Entonces hay que ponernos a pensar en esta parte y se han hecho muchos estudios de la relación entre las emociones y la parte fisiológica del ser humano. Entonces yo creo que habría que pensarle pues un poquito ahí. Por ejemplo, una enfermedad que yo creo que la mayoría de ustedes conoce, la epilepsia, tiene mucho que ver con esta parte de las emociones. ¿Por qué? Porque justamente una persona cuando padece epilepsia, cuando tiene una saturación de emociones, viene una crisis de epilepsia, ¿no? Entonces ahí viene esta parte de cómo está relacionado. Una emoción en general o por lo general tiene una señal que nos permite a otros individuos percatarnos, por ejemplo, de no me gusta, o qué rico, o ay, me gustas, ay, me peino. ¿Sí me explicó? Entonces la emoción viene relacionada con esta parte que activamos la conciencia y que nos motiva a de alguna manera desarrollar, ¿no? Hay gente, por ejemplo, dice, es que yo puedo esconder mis emociones, pero no es cierto, porque, por ejemplo, cuando a alguien no nos agrada, pues a lo mejor no puedo hacer un comentario, pero hago caras, ¿no? No me gusta, ¿no? O cuando me sirven algo que no me gusta, es de, qué rico, ¿no? Pero las caras nos relatan. Entonces, bueno, la función de las emociones es adaptarnos al entorno que estamos viviendo, nos informa sobre lo que estamos necesitando, sobre cuál es la prioridad que en ese momento nos está impulsando a actuar de esa manera y con base en ello qué resultados vamos a tener. Por ahí les puse un pequeño cuadro en las diapositivas que son la clasificación de las emociones según Daniel Goleman. Daniel Goleman, y ya lo habíamos platicado un poco en clase presencial, es el primero que empieza a escribir sobre la inteligencia emocional, es decir, qué emociones nosotros vamos a tener como seres humanos y cómo vamos a aprender a manejarlas, no a controlarlas. Ojo, la mayoría de los psicólogos, sobre todo los psicólogos clínicos, hablan de que las emociones se controlan. No. Yo como psicóloga y que me he especializado en la psicología psicoterapéutica y en la psicología educativa, les digo, las emociones no se deben controlar. Las emociones se deben de aprender a manejar. ¿Por qué? Porque si tú manejas tu emoción, quiere decir, y esto lo habla Daniel Goleman, que tú estás reconociendo qué emoción tienes. Esa es la inteligencia emocional. El que yo reconozca que, en este momento estoy enojada, estoy encabronada y ya voy a decir cosas y voy a destruir el mundo, pero lo reconozco. Y sé que es la parte que me hace encabronar, la parte que me hace enojar. Entonces, cuando yo reconozco mis emociones, voy a poder manejarlas mejor. Y además, voy a poder manejar las emociones de los demás, porque si reconozco las mías, reconozco las emociones del otro, las emociones de los otros. Y eso como psicopedagogos ustedes tienen que aprender a desarrollarlo. Entonces, primero es, reconozco mis emociones. Entonces, por eso les puse ahí un cuadrito donde viene la clasificación de las emociones según Daniel Goleman y los sentimientos que se desprenden de estas. Por ejemplo, de la ira, se desprende la furia, el resentimiento, la cólera, la exasperación, la indignación, el fastidio, la irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese pequeño cuadro les describo ahí para que ustedes vayan reconociendo qué emociones y qué sentimientos se desprenden de estas, ¿vale? También les puse por ahí la naturaleza de las emociones, que corresponde a la interpretación que el individuo damos a esa emoción con respecto a una experiencia vivida, ¿ok? ¿Sí? Bien. Les puse también por ahí algunas teorías de la emoción básicas para que ustedes las conozcan, que es la teoría de James Lange. Afirma que los estímulos generan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y que las emociones son resultado de esos cambios fisiológicos. ¿Ok? Entonces, los estímulos
generan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y las emociones son el resultado de esos cambios fisiológicos. La teoría de Cannon-Barth afirma que la experiencia de la emoción ocurre al mismo tiempo que los cambios fisiológicos. Y el otro dice que es un resultado de, y este dice que son al mismo tiempo. La teoría cognitiva de la emoción afirma que la experiencia emocional depende de la percepción, es decir, lo que yo percibo a juicio de una situación en la que me encuentro. Percibo y entonces ya puedo emitir una emoción. ¿Ok? Desafíos a la teoría cognitiva, bueno, advierte que tenemos la habilidad para responder instantáneamente a las situaciones en las que nos encontramos sin tomar tiempo a interpretarlas, a evaluarlas, ¿no? Yo creo que por ahí han escuchado que hay gente que somos muy viscerales en emociones, que de inmediato actúo, no razono, sino actúo conforme a lo que siento, ¿no? Y qué tanto eso, pues, sería el ideal, ¿no? Bueno, eso les dejo a que lo analicemos. Y como también dentro de la emoción, pues viene la comunicación no verbal, que es la calidad de la voz. No hago la misma voz cuando quiero enamorar y digo, ay, qué guapo, ay, y me pongo coqueta, ¿no? A cuando estoy enojada digo, no, dije que no. Entonces, la voz ayuda a esa parte de expresar lo que estoy sintiendo. Y eso, por ejemplo, en la actuación se llama manejo de voz, ¿no? La expresión facial, aquello de que voy a reconocer quién me está mintiendo. No sé si a ustedes les pase, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre les digo, discúlpame, pero difícilmente me vas a mentir. 1, soy psicóloga. 2, soy mamá. Y 3, soy mujer. Y las mujeres somos más perceptivas a esta situación, ¿no? Quizás ahí viene la teoría donde nos dice que percibimos y entonces decimos, ajá, no es cierto, me estás mintiendo, ¿correcto? Entonces, bueno, para que analicemos esta parte de las emociones y les pongo por ahí al final un pequeño fragmento de algo que nos menciona Daniel Goleman. Dentro de Classroom les puse por ahí 2 videos, uno de ellos es secreto de la relación entre las emociones, es decir, entre la cabeza y el corazón. Cómo vamos relacionando esta parte que Daniel Goleman habla, que es la inteligencia emocional. ¿Sale? Yo creo que es un tema bastante interesante y que da para muchas cosas. Da para escribir mucho sobre las emociones. Yo les decía hoy en su audio, chicos, que si alguien por ahí quería contarnos, pues, ¿cuál ha sido la mejor o la peor emoción que han tenido en sus vidas? Por ahí en clase les puse que en su comentario final deben proponer o hacer una propuesta relacionando la motivación con la emoción para proponer una actividad o un juego que apoye esta teoría. Es decir, ustedes como futuros psicopedagogos, ¿cómo podrían proponer una actividad, ya sea una actividad si ustedes van a capacitar sobre emociones o a capacitar sobre el manejo de emociones o si van a dar una clase sobre esta parte, qué actividad o cómo creen que podrían ir de la motivación a la emoción o si la emoción a la motivación. Eso es lo que quiero que ahora en su comentario final ustedes me externen, como ven. Les mando un abrazo, les mando mi cariño y ojalá también me puedan compartir esta parte de qué es lo que más les ha emocionado en la vida. A lo mejor un pequeño fragmento de algo, ¿no? A lo mejor habrá quien diga, maestra, a mí me emocionó mucho cuando tuve a mi bebé, o maestra, a mí me emocionó mucho cuando me casé, o maestra, me emocioné mucho cuando bla, bla, bla. ¿Sale? Bueno, ahí estoy en espera de sus comentarios. Muchas gracias. Los quiero, los extraño y les mando mi cariño y bendiciones. Abrazos y besos. Cuídense.